Bienvenidas, bienvenidos a esta celebración del patrón de la Facultad de Ciencias de la Educación, San José de Calasán. Con una gran alegría poder medio vernos, reconocernos y poder participar ya de una presencialidad que era muy necesaria. Tiene la palabra doña Inmaculada Montero García, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, que dará lectura de la memoria académica de los cursos académicos 2019, 2020, 2020, 2021. Muchas gracias, señora rectora. Señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, señor vicerrector de Estudiantes e Empleabilidad, señor decano, miembros de la comunidad universitaria, señoras, señores. La memoria académica que se presenta en este solemne acto tiene este año un significado especial. Corresponde al curso 2019-20, puesto que no pudo celebrarse el patrón por causa de la pandemia, y al curso 2021, en el que, como saben, coexistieron periodos de no presencialidad. Supone, en consecuencia, una reflexión global sobre el trabajo realizado en un periodo complejo, incierto, en el que desde esta facultad toda la comunidad universitaria desempeñó un importante papel en el compromiso con la docencia y la investigación, que sin ser presenciales en su mayor parte, no dejaron de avanzar. Vaya de antemano nuestro más sincero agradecimiento al personal de Administración y Servicios, profesorado y, por supuesto, estudiantado, por su implicación, su capacidad de adaptación, por su ejercicio de superación constante ante situaciones en ocasiones muy adversas, demostrando su valía y su fortaleza. Es, ante todo esto, lo que nos ha impulsado a seguir trabajando, aún con más ahínco si cabe, en la mejora y en el fortalecimiento de los procesos que desde la formación, la investigación y la praxis socioeducativa estamos convencidos pueden contribuir al gran avance de nuestra facultad y, por ende, de nuestra sociedad. Voy a hacer una exposición lo más breve posible de todas las cuestiones que se tuvieron en cuenta en el curso anterior, 2021 y 19-20, desde el equipo de Canal. En el equipo de gobierno, como saben, don Javier Villore Prieto, no voy a nombrar a todos, he hecho una breve diapositiva para que tengan un poco la ilustración de los diferentes vicedecanatos, que como saben son 8, y la secretaria académica y políticas transversales. Los coordinadores de las distintas titulaciones de esta facultad, como saben, son 4 más los dobles grados: educación social, educación infantil, pedagogía, educación primaria, estudios ingleses y educación primaria, estudios franceses. En cuanto a los departamentos que tienen sede en este centro, son 10: didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, didáctica de la lengua y literatura, didáctica de la matemática, didáctica de las ciencias experimentales, didáctica de las ciencias sociales, didáctica y organización escolar, métodos de investigación y diagnóstico en educación, pedagogía, psicología evolutiva de la educación y sociología. Algunos de los acuerdos que adoptamos en Junta de Centro durante el curso 19-20 tuvieron que ver con la aprobación del cambio de calendario académico de semestre abierto a semestre cerrado, la aprobación de las propuestas del plan de apoyo a la docencia práctica, que tuvieron que ver sobre todo con los recursos multimedia para la formación práctica en las distintas titulaciones, y la renovación parcial de algunas de las aulas, el aula de informática y laboratorio de idiomas. Por otro lado, la aprobación de la guía, elaboración y evaluación del trabajo fin de grado para los dobles grados, la aprobación del informe de gestión del programa Implanta, la aprobación de la normativa de reconocimiento y el plan de contingencia, como saben, de la Facultad de Educación para el curso 2020-2021. En cuanto al curso 2020-21, se aprobó también la memoria de gestión de este equipo de gobierno, el informe de gestión de la Facultad de Educación del programa Implanta, la aprobación de la propuesta de aval para la concesión de doctor honoris causa al profesor don Boaventura de Sousa Santos, así como a la profesora doña Pilar Roig Picazo, la aprobación de la concesión de los premios extraordinarios y algunos de los representantes que debían cubrir distintas vacantes en las distintas comisiones de nuestra facultad. En cuanto al personal del centro, no ha habido una diferencia muy importante en cuanto a número. Sí ha aumentado algo la plantilla del profesorado. Aquí hay que decir que es el profesorado que está censado en el centro, no solo el que imparte docencia, puesto que, como saben, tenemos un profesorado que imparte docencia en distintos centros, pero el número, la variación es del 2019-20 al 2020-21, del 273 a 299. El PAS apenas ha sufrido modificaciones y en el estudiante hay un breve descenso de 4.991 a 4.961. En cuanto a estudiantes matriculados por titulaciones,
Como saben, el grado que tiene mayor matriculación de estudiantes es educación primaria, seguido de educación infantil. En educación social, que tampoco hubo grandes variaciones. En pedagogía, que hubo un leve descenso de 545 a 526. El doble grado en primaria en estudios franceses y el de primaria estudios ingleses, que lógicamente por el avance del grado pues hubo una mayor matriculación de estudiantes. En cuanto a los estudiantes egresados, en educación primaria, en el curso 19-20 hubo 386 y en el 2021 367. Hay que decir también que, bueno, aquí estas cifras se tienen en cuenta sobre todo la gente que pide cierre expediente y pide titulación, no son cifras exactas. En cuanto a educación infantil, también hubo una variación, un leve descenso de 219 a 205. En educación social sí subió ligeramente, ¿no?, el número de alumnos que fueron egresados en el curso 2021 de 87 a 96 y en pedagogía permaneció igual, ¿no?, en primaria bilingüe de 61 a 56, un leve descenso. En cuanto a la movilidad del estudiantado, este es un tema que lógicamente ha sufrido bastante con el tema de la pandemia. Nuestros estudiantes, pues desgraciadamente, sobre todo en el curso 2021, no pudieron salir demasiado fuera al extranjero con la beca Erasmus, por eso se decidieron más por el Plan Nacional, como saben, ¿no?, SICUE. Aún así, en el curso 2019-20 hubo una importante movilidad saliente de nuestros estudiantes hacia Europa y otros países, con un total de 162. Los estudiantes que entraron a esta facultad fueron 87 en el programa Erasmus, también 67 de SICUE y salieron 20 de aquí, en el curso 19-20. Y en cuanto al curso 2021, pues bueno, hubo un importante número también de alumnos que hicieron prácticas fuera y por lo tanto se ascendió la cifra de Erasmus hasta 56. Y en cambio, pues los que vinieron aquí a esta facultad fueron 32. Y en el programa SICUE, pues claro, al hacer la movilidad nacional sí hubo un mayor número de estudiantes que ingresaron en esta facultad, que fueron 68. En cuanto a las plazas de prácticas externas curriculares gestionadas, como saben, esta es una asignatura, el practicum, emblemática y a la vez muy compleja en nuestra facultad. El número mayor de prácticas que se gestionaron fueron en educación primaria, lógicamente, en el P1 y en el P2, que sufrieron, bueno, el P1 un aumento considerable en el curso 2021, no así en el curso, no así en el P2, en educación primaria P2, pero podemos decir que, bueno, en general el número de prácticas, el número de alumnos que cursaron prácticas externas en el curso 2021 fue muy importante, sobre todo destacando la titulación de educación social. En cuanto a los centros colaboradores, importantísimos, como saben, para nosotros, el número mayor de centros colaboradores tiene que ver con la educación primaria, el grado de primaria. Tuvieron, lógicamente, un descenso en el curso 2021 por todas las circunstancias adversas y las circunstancias también sociosanitarias que tenían que ver con la pandemia. De 189 pasaron a 173. En educación infantil, siendo muchos, pero también hubo un leve descenso de 154 a 146. Subió notablemente las prácticas, los centros que se prestaron a acoger estudiantes en educación social, de 62 a 79, y bajaron algo en la titulación de pedagogía, de 75 a 65. En cuanto a los trabajos fin de grado, la titulación que lógicamente, ¿no?, educación primaria que tuvo mayor número de defensas en los trabajos fin de grado, fue en el curso 2021 con 578 trabajos fin de grado. Fue también, hay que destacar que este fue el primer año donde se defendieron trabajos del doble grado, de primaria, estudios ingleses y franceses, en total 17. Bilingüe no sufrió apenas variaciones y podemos decir que fue pedagogía la que disminuyó un poquito en el 2021 la defensa de estos trabajos, aumentando, no obstante, en educación social. En total, la diferencia de un curso a otro fue de 84 TFG más en el curso 2021. En cuanto a investigación, un área especialmente, como saben, importante en esta facultad, un ámbito también muy interesante. Se ha continuado trabajando en colaboración con la Unidad de Investigación de Excelencia en Educación, dentro del plan propio de la Universidad de Granada, y con el Instituto Interuniversitario de Investigación en Educación, junto con la Universidad de Sevilla. En los distintos rankings, especialmente el de Shanghái, la Facultad de Ciencias de la Educación sigue posicionada entre las 400 mejores del mundo.
Una breve síntesis de los proyectos, de los trabajos que se hacen en investigación desde esta facultad. Son estos, los 37 actualmente están vigentes por el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Hay 8 proyectos aprobados que están también vinculados con el COVID-19, 13 proyectos de los fondos FEDER de la Junta de Andalucía, 12 proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad y son 7 las publicaciones científicas desde esta facultad que se coordinan y se dirigen. En cuanto a los estudios de posgrado, en total tenemos 8 másteres que están actualmente también cursándose y que están vinculados directamente con esta facultad. No los leo todos, pues los tienen ahí y para que puedan verlos, ¿no? Están vinculados a distintas líneas, lógicamente, de investigación y a los distintos departamentos. De igual modo, el programa oficial de doctorado en Ciencias de la Educación sigue distintas líneas, como decíamos anteriormente, vinculadas a los distintos departamentos, matemática, didáctica de la lengua y literatura, educación social, música, artes plásticas, educación física y deportiva, psicología, didáctica, etcétera. Algunas de las actividades que, como saben, tenemos mucha actividad en esta facultad en cuanto al desarrollo también cultural y la conexión con otros centros, asociaciones, instituciones, etcétera. Durante el curso 19-20, hasta que se produjo el confinamiento, como saben, en el mes de marzo del 2020, pues hubo aquí todo esto es un ejemplo, una síntesis de todo lo que se hizo. Hay distintas campañas relacionadas también con el voluntariado, comunidades de aprendizaje, congresos internacionales, seminarios, mesas redondas, jornadas, etcétera, ¿no? Hay muchísima, como les digo, muchísima actividad en este centro y es difícil poder aquí hacer una semblanza de todo, ¿no? Esto es algunas fotografías que hemos incluido para hacer también más amena la exposición. Como ven, esta es una de las películas que tuvieron lugar aquí también, que gracias a la Facultad de Educación tuvimos la inauguración aquí en Neptuno, en el año 19, en octubre del 19. Un ejemplo de las campañas de recogida de alimentos. Hemos metido también aquí a los becarios, que sin ellos muchas de estas tareas sería imposible llevarlas a cabo, y también del personal de la zona norte, sobre todo, que eran los que venían a recoger, ¿no?, toda la campaña. Algunas actividades organizadas durante el curso 2021, como saben, la visibilización a través de las redes sociales era primordial. Ahí hay una ejemplificación de lo que es Facebook, Twitter e Instagram. Hubo actividades, lógicamente, de carácter presencial, pero en su mayor parte fueron también de carácter virtual, porque no se podían llevar a cabo de otra manera, ¿no? Ahí hay un ejemplo también para que lo puedan ver, ¿no?, de algunas de las actividades presenciales y virtuales. Hay que decir también que en las tareas, en los cursos virtuales hubo un gran trabajo, que no por el hecho de ser virtual no implicara, desde luego, dedicación y trabajo por parte de todos los involucrados, aún más si cabe, como saben, y en conexión además con los distintos vicerrectorados de la universidad y con las distintas titulaciones, lógicamente, con la colaboración de los coordinadores y con el vicedecanato de extensión, sin el cual no hubiéramos podido hacer todas estas cuestiones, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, de algunas de las actividades que se llevaron a cabo con los alumnos en Caja Granada, en esta facultad también. En total, el número asciende en las actividades organizadas en el curso 2021, que yo creo que sería el año en que podemos decir que menos actividades se han podido realizar, dada la situación que vivíamos, ha sido de 153, divididas por conferencias, seminarios, proyectos de innovación, actividades, igualdad, becas, etcétera, ¿no? Este es un gráfico, para que vean un poco, ¿no?, hasta qué punto hay esa diferenciación por actividades, también esa diversidad y esa importancia, ¿no?, ese calado que tiene aquí la actividad en esta facultad. Un ejemplo también de una de las exposiciones que hicimos de Ingoya también con estudiantes de la zona norte, con Alfa en concreto, la visita al horno de la facultad, el curso también de arte para aprender, la exposición. Otra de las recogidas de premios también de alumnos que estuvieron participando en ese proyecto. Hay que decir que la Fundación Casa Pro Infancia ha apoyado muchísimas de estas colaboraciones. Un ejemplo también de algunas representaciones artísticas que se hicieron tanto en el Centro de Lengua Moderna, con una exposición muy interesante, como decía, de
Linayich y también de una representación artística en la Corrala de Santiago. Colaboraciones de distintos alumnados en los centros y, por supuesto, pues, bueno, en colaboración y en conexión con los objetivos, como saben, de desarrollo sostenible, los ODS, pues la plantación de árboles. Y ya para finalizar, pues bueno, dejo los datos de biblioteca que, por supuesto, en todo este periodo ha desempeñado un papel fundamental conectando también de alguna forma a los alumnos con toda la bibliografía que teníamos aquí en el centro, ¿no? Sobre todo han aumentado las consultas y atención telefónica y virtual, han aumentado las salas de estudiantes, de trabajo para estudiantes en 3 salas, los ordenadores portátiles, tablets, en fin, disminuyendo, como pueden ver, los préstamos interbibliotecarios, ¿no? Lo que sí han aumentado son las reservas de libros y, lógicamente, bueno, han bajado un poco los préstamos, pero bueno, volvemos otra vez a cierta normalidad dentro también de este área. Y sin más, bueno, acabo la memoria. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesora Montero. Tiene la palabra don Daniel Madrid Fernández, catedrático del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, para pronunciar la conferencia titulada El grado en educación primaria bilingüe y no bilingüe, rendimiento y percepciones del alumnado. Rectora de la Universidad de Granada, ilustrísimo señor decano y vicedecano, queridos compañeros y compañeras, alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias de la Educación. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura el haberme concedido el honor de impartir la lección inaugural del curso 2020-2021 y haberme dado la oportunidad de dar a conocer algunos puntos claves sobre el rendimiento del alumnado del grado de Magisterio de Educación Primaria Bilingüe y no bilingüe y sus percepciones sobre el funcionamiento de dichas titulaciones. Para ello me voy a basar en estudios previos que he llevado a cabo sobre el tema en esta facultad gracias a la colaboración de varios colegas que me han permitido entrar en sus clases y obtener algunos datos que voy a presentar en mi intervención. Comienzo mencionando algunas circunstancias que han favorecido el estudio de las lenguas extranjeras y la educación bilingüe en España y Europa. Como sabemos, uno de los fenómenos más influyentes en la sociedad actual es la globalización, tanto en las relaciones comerciales como en el ámbito educativo. En este contexto, el uso de las lenguas mayoritarias se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación entre los pueblos y para el acceso al mercado de trabajo, sobre todo el inglés, que se ha impuesto como lengua franca. Por otra parte, la Unión Europea, dado su carácter plurinacional y plurilingüístico, también ha promovido la enseñanza de lenguas y la consolidación del espacio europeo de educación superior, que ha facilitado la equiparación de las titulaciones universitarias y la movilidad de profesores y estudiantes por todos los Estados miembros. Se ha contribuido así decididamente a incentivar el estudio de las lenguas y el desarrollo de programas bilingües en los centros educativos. En los últimos años se ha puesto un gran énfasis en la importancia de la internacionalización de los estudios en casa, es decir, en el país donde residen los estudiantes, para que se desarrollen competencias lingüísticas, comunicativas, académicas y profesionales, sin necesidad de desplazarse a los países en cuya lengua cursan sus estudios. Para denominar a estos programas, que emplean el inglés como lengua de instrucción, en el sector universitario se suele emplear el acrónimo EMI, English as a Medium of Instruction, aunque el acrónimo genérico más conocido, sobre todo en educación primaria y secundaria, es ICLE en español y CLEL en inglés, y se refieren al aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Para Coleman,
ha existido cierta mercantilización de las universidades que han pasado de ser instituciones educativas de educación superior a ser, en cierto modo, marcas comerciales que buscan clientes para poder sobrevivir. Por eso han promovido cada vez con más fuerza la implantación de titulaciones bilingües. Para este autor, los factores que han contribuido a promover los programas de tipo EMI en el contexto universitario europeo han sido la internacionalización, como indicador de prestigio que permite incrementar las relaciones con universidades extranjeras, tanto por motivos investigadores como por motivos docentes. El aumento del intercambio de alumnos, promoviendo el uso del inglés como lengua franca, sin necesidad de que tengan que aprender las lenguas de los países a los que se desplazan. El abundante uso de materiales didácticos en inglés, publicados por multinacionales de prestigio tales como Oxford University Press. La movilidad laboral de los docentes, que incluye los desplazamientos y las estancias del profesorado extranjero para impartir clases o conferencias. El hecho de que los egresados tengan más y mejor salidas profesionales cuando han estudiado en una lengua extranjera. Y el negocio de los alumnos extranjeros, cuyos ingresos en concepto de matrícula suelen ser muy sustanciosos para las universidades. En esta línea se han orientado la Universidad Carlos III, que ofrece 1.163 asignaturas en inglés, y la Universidad de Barcelona, con 315. La Universidad de Granada, a pesar de su popularidad entre los estudiantes Erasmus, ofrece solamente 85 asignaturas en inglés. A comienzos del siglo XXI, las universidades españolas y las del resto de Europa han comenzado a ofrecer titulaciones bilingües con el objetivo de fortalecer la internacionalización, alcanzar mejores niveles de competitividad y captar alumnos extranjeros. En la actualidad es muy probable que en las universidades europeas se ofrezcan más de 10.000 programas bilingües. De acuerdo con el estudio de Ramos, García y Pavón, en España se ofrecen 292 grados bilingües, 39 de los cuales se imparten en inglés, y de los 63 doble grados, 17 se ofrecen también en inglés. El objetivo de estos programas de internacionalización en casa, con el uso del inglés como lengua de instrucción, es ofrecer un entorno donde los estudiantes puedan mejorar su competencia lingüística y comunicativa en este idioma y las competencias generales específicas y profesionales en cada materia del plan de estudios, de manera que mejoren las perspectivas futuras de trabajo en un espacio más internacional. Como podemos ver en el título de los artículos publicados hace algunos años por Javier María y Juan Manuel de Prada, no faltan críticas hacia los programas bilingües en todos los niveles académicos, a veces un tanto superficiales y populistas, porque aunque los estudiantes encuentran problemas en el seguimiento de estos programas, varios estudios han demostrado también los beneficios que aportan y las múltiples ventajas que les proporcionan. Como veremos en el estudio que voy a presentar, entre los perjuicios que se han detectado se mencionan la superficialidad y falta de profundidad de las explicaciones del profesorado, debido a veces a su falta de competencia lingüística con la lengua usada en la instrucción, un ritmo más lento en las clases y la impartición de un programa más reducido. A esto habría que añadir la falta de competencia lingüística de algunos alumnos para comprender las explicaciones de los profesores. No obstante, los estudios que se centran en el rendimiento académico de los estudiantes EMI son escasos debido en parte a la dificultad que entraña comparar las calificaciones de diferentes instituciones o el tener acceso a las mismas. La mayoría de los estudios sobre los programas bilingües se han centrado en el alumnado CLIC de primaria y secundaria. Sin embargo, en los últimos años, conforme han ido creciendo los programas EMI en las universidades, también se han ido estudiando sus características. Por ejemplo, Toledo, Rubio y Hermosín han estudiado las creencias, el rendimiento académico y las actitudes de los alumnos universitarios principiantes del programa bilingüe de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva. Sus resultados demuestran que los alumnos valoran positivamente el haber optado por el programa EMI y sienten gran satisfacción por haber mejorado su nivel de inglés y su rendimiento académico.
Sierra y López Hernández han estudiado los programas CLIL en la formación inicial del profesorado de educación infantil. Entre las fortalezas destacan la alta valoración del alumnado de las asignaturas impartidas en inglés, la importancia de hacer el practicum en un centro CLIL y el hecho de hacer el trabajo fin de grado en lengua inglesa. Entre las debilidades mencionan sobre todo la escasa formación del profesorado de las áreas no lingüísticas en metodología CLIL. Jover, Fleta y González han estudiado el tipo de formación inicial que reciben en las facultades de educación los maestros de CLIL y nos explican las razones por las que su formación es deficitaria y las quejas del alumnado universitario de los programas EMI sobre la escasa formación del profesorado que imparte estas enseñanzas. A la vista de la diversidad y heterogeneidad de los programas de tipo EMI que se ofrecen en el panorama español y europeo, creemos que es necesario estudiar las características de dichos programas, el efecto que ejercen sobre el estudiantado y las percepciones de los alumnos sobre sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de aplicar acciones de mejora que puedan contribuir a su mejor funcionamiento. Ese es el objetivo general del estudio que presento a continuación. En síntesis, me propongo dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación. ¿Por qué razones eligieron algunos estudiantes la titulación bilingüe? ¿Quién obtiene mayor rendimiento académico, el alumnado del grado bilingüe o el de no bilingüe? ¿Aprenden los alumnos más y mejor en las clases que reciben en español o en inglés? ¿Quiénes muestran mayor grado de satisfacción con la titulación que están cursando? ¿Qué problemas se les plantea cuando siguen un programa de enseñanza en una segunda lengua? ¿Cuáles son los puntos débiles de la titulación que cursan? ¿Qué acciones de mejora proponen para aumentar su calidad? En este estudio han participado 1.057 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, matriculados en las asignaturas que se indican en la tabla 1 que veremos a continuación. De esta muestra total, 630 estudiantes cursaban la titulación monolingüe y los 427 restantes cursaban la titulación bilingüe. Los datos se obtuvieron entre los años 2016 y 2019. En esta diapositiva podemos ver la lista de asignaturas que se han analizado y el número de alumnos matriculados en cada una. Aunque en algunos casos la muestra es reducida y poco representativa, en otros sí contamos con un número importante de participantes que nos dan una visión muy completa sobre el tema que estamos investigando. Esta investigación se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En el grupo bilingüe, el profesorado que imparte las materias en inglés pone más énfasis en los aspectos de contenido relacionados con su asignatura que en los aspectos lingüísticos del inglés, los cuales se aprenden a través de la asignatura de idioma extranjero y su didáctica, que se refuerzan de manera implícita y como resultado del uso y de la práctica intensiva que se realiza en las clases. El objetivo principal de la facultad con esta propuesta es mejorar la competencia del alumnado en inglés de manera que les permita una mayor competitividad en el ámbito laboral y facilitar la movilidad de los egresados en un mundo cada vez más globalizado y donde el conocimiento de las lenguas suele ser un requisito indispensable. Con este cuestionario, el alumnado facilitó la nota media obtenida en cada una de las 19 asignaturas. Para ello consultaron su expediente académico con el móvil y copiaron las notas en el espacio correspondiente. Las 19 asignaturas se ofrecen en lengua inglesa, en la titulación bilingüe y en español en la titulación no bilingüe. Aunque el profesorado de estas asignaturas es diferente, se aplica la misma guía docente tanto en las asignaturas impartidas en inglés como en las impartidas en español, con los mismos objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. Para poder interpretar adecuadamente el rendimiento del alumnado y los resultados obtenidos en cada asignatura, conviene aclarar lo que entendemos por rendimiento académico. Como sabemos, las calificaciones de nuestros alumnos incluyen los resultados de los exámenes y de los trabajos asignados por el profesorado, que suele aportar un 50-60% de la nota final, y las calificaciones de los seminarios, que se basan en la asistencia y participación en la realización de actividades prácticas relacionadas con los contenidos del temario. Estas puntuaciones aportan el 40-50% restante de la nota final que obtiene el alumno.
Además, los estudiantes nos dieron su opinión sobre los aspectos que se indican en esta diapositiva. En esta ocasión se reflejan sus percepciones sobre los 6 aspectos de la titulación que hemos estudiado y que se indican ahí en negrita. El análisis de datos y los cálculos estadísticos que hemos efectuado han sido llevados a cabo con el programa de estadística SPSS 20. Hemos calculado los estadísticos descriptivos básicos, media y desviación típica. Posteriormente hemos comprobado si hay diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado. Para ello hemos aplicado la T-Student o el test U de Mann-Whitney según las distribuciones de las puntuaciones paramétricas o no paramétricas, según sean paramétricas o no paramétricas, con un nivel de significación P igual o menor a 0,05, o sea, del 95%. Para comprobar el grado de significación estadística, se ha calculado también el tamaño del efecto mediante la D de Cohen. Los alumnos han expresado cierta variedad de razones por las que han elegido la titulación bilingüe, que podrían resumirse en las 4 categorías siguientes. Conseguir un mejor trabajo, el 61% ha elegido la titulación bilingüe porque cree que el programa EMI les ayudará a tener mejores opciones profesionales y conseguir un buen trabajo en el futuro. Es decir, el alumnado tiene una motivación claramente instrumental. 2. Amor a las lenguas. El 13, un 47%, reconoce su afición al estudio de las lenguas. Ese motivo, con frecuencia, va acompañado también de una motivación instrumental. Complemento formativo. Para el 76%, el hacer los estudios en otra lengua es un complemento formativo muy atractivo, ya que el estudio de las lenguas abre puertas hoy en día y tiene ventajas que también se reflejan en las buenas salidas profesionales. Y finalmente, mayor reconocimiento social. Para el 13,20%, una titulación universitaria en inglés tiene un prestigio social y además abre puertas en el futuro laboral. En esta tabla podemos ver los valores medios de las calificaciones de los estudiantes en las 19 asignaturas estudiadas. Se puede observar que estos valores son altos en general y suelen llegar al notable o lo sobrepasan en casi todos los casos. Hemos encontrado que no existen diferencias significativas entre los bilingües y no bilingües en 8 asignaturas. Por tanto, en estas materias el rendimiento de unos y otros es similar. Sin embargo, sí hemos encontrado diferencias significativas en las 11 asignaturas restantes, como veremos en la diapositiva siguiente. En esta tabla podemos apreciar que de esas 11 asignaturas existen diferencias significativas a favor de los no bilingües en 2. A3, la asignatura 3 de matemáticas, y la A7, dificultades del aprendizaje. Pero si nos fijamos en el valor de la D de Cohen, veremos que esas diferencias son muy pequeñas en matemáticas, ya que la D de Cohen es 0,22. Por tanto, podemos decir que hay diferencias significativas considerables a favor de los no bilingües solamente en una asignatura, que es dificultades del aprendizaje. En las 9 asignaturas restantes hay diferencias significativas a favor de los bilingües, que han obtenido un rendimiento mayor que los no bilingües. Como hemos visto en la tabla anterior, de esas 9 asignaturas, en las que el rendimiento de los bilingües supera al de los no bilingües, las 4 últimas pertenecen al itinerario de especialidad de lengua extranjera, que es la mención de inglés. Los contenidos de esas 4 asignaturas son específicos de lengua inglesa y su didáctica. Por eso los alumnos que se matriculan en ellas, en el 4º curso de carrera, si ya traen consigo un alto nivel de inglés adquirido a través del estudio de las asignaturas cursadas en la titulación bilingüe, tienen más ventaja a la hora de conseguir un rendimiento académico alto que aquellos que realizaron los estudios de esas asignaturas en español. Por tanto, es obvio que esas diferencias sean significativas a favor del colectivo bilingüe. Lo que no es tan evidente es el mayor rendimiento académico del alumnado de la titulación bilingüe en las otras 5 asignaturas de las 9 que hemos visto, a pesar del reto que supone cursarla en una lengua extranjera. Esta superioridad de los bilingües sobre los no bilingües echa por tierra las opiniones de los escépticos que hablan del efecto pernicioso de la educación bilingüe y la de aquellos que hasta llegan a pensar que el alumnado aprende menos cuando estudia en una lengua
que no domina en el mismo grado que la lengua materna. Pues en muchos casos, como hemos visto, puede ocurrir lo contrario, que el rendimiento de los bilingües sea incluso mayor. En este estudio, en torno a la mitad del alumnado, un 51,49%, reconoce que aprende más en las clases que se imparten en español que en las impartidas en inglés. Este hecho se contrarresta con la opinión de casi la tercera parte del alumnado, un 27%, que piensa que no hay diferencia y que aprende igual en las clases impartidas en español que en las impartidas en inglés. Un 12,27% reconoce que el hecho de aprender más o menos los contenidos de las materias que se imparten en lengua inglesa depende fundamentalmente de la metodología del profesor, de su capacidad de hacer inteligible el input que se ofrece en clase y de adaptarlo al nivel lingüístico de los alumnos. A pesar de esas diferencias en las percepciones de los estudiantes, como todos sabemos, el número de alumnos que superan satisfactoriamente las asignaturas es similar al que los cursan en español, es decir, en torno al 80%. En el estudio de Johnson, que recoge las apreciaciones de 5 profesores sobre esta cuestión, los instructores piensan que es posible que el alumnado aprenda igual en ambas lenguas, siempre que su nivel de la segunda lengua sea el adecuado, dado que lo que se aprende en español se transfiere a la segunda lengua y viceversa. Para que este fenómeno se produzca es necesario aplicar una metodología adecuada, es decir, que sea activa y participativa, centrada en el alumno y ajustada a sus necesidades, donde el profesor actúe como mediador del aprendizaje y se fomente el trabajo cooperativo. En relación al grado de satisfacción del alumnado hacia la titulación que está cursando, los resultados demuestran que es bastante alta en ambos colectivos, una media de 3,61 en los no bilingües y la media es de 3,73 en los bilingües. Estas diferencias no son estadísticamente significativas. Este alto grado de satisfacción también se confirma en el estudio de Sierra y López Hernández, donde un 73% de los alumnos afirma sentirse satisfecho con la formación recibida en la modalidad bilingüe, y en el de Toledo, Rubio y Hermosín, donde la gran mayoría se sienten muy satisfechos, incluso aquellos alumnos que se matricularon por error en el programa EMI. Este nivel de satisfacción correlaciona con el nivel de conocimiento del idioma, es decir, a mayor nivel de idioma, mayor satisfacción en el programa. No obstante, el factor de mayor relevancia en el nivel de satisfacción no es el lingüístico, sino la actitud y la motivación del alumnado hacia el programa bilingüe. Pues hay alumnos con un nivel lingüístico discreto que expresan un índice altísimo de satisfacción en el programa. El colectivo de los no bilingües se muestra menos crítico que el de los bilingües a la hora de justificar y dar las razones que explican su grado de satisfacción hacia la titulación que están cursando. La mayoría se muestran satisfechos con la titulación porque les gusta, tienen vocación y aman la enseñanza. No obstante, también expresaron algunas críticas. Una parte muy considerable del alumnado considera que el enfoque de muchas asignaturas de la titulación no está bien orientado, porque pone demasiado énfasis en la teoría y se le presta muy poca atención a los aspectos prácticos. Consideran que no se les prepara adecuadamente para la docencia en las escuelas y consideran inútiles una buena parte de las asignaturas, ya que piensan que no les sirven para ejercer la docencia. Además, algunos se quejan de que la metodología que sigue el profesorado y su forma de dar las clases no es la más adecuada. Un alumno lo expresa así: para estar 2 horas viendo a alguien leer una pantalla, me quedo en casa y la leo yo. Para algunos, la docencia que se les da es monótona y aburrida y no se corresponde con una enseñanza moderna e innovadora. Incluso se quejan de que varios profesores no son consecuentes con lo que enseñan y no lo practican en sus clases.
también detectan cierto grado de desmotivación y desinterés en el profesorado a la hora de impartir sus clases. El alumnado del grado bilingüe es más crítico con su titulación y el tipo de clases que recibe. Entre los puntos fuertes sobre los que muestran un grado de satisfacción destacan su vocación y el hecho de que la han elegido porque les gusta. En segundo lugar, destacan las ventajas de ese grado porque contribuye a mejorar su competencia con la lengua inglesa y creen que el dominio del inglés les abrirá muchas puertas y les ayudará a encontrar un buen trabajo en el futuro. No obstante, mencionan varios aspectos que necesitan mejorar. La mayor debilidad de la titulación la encuentran en la atención excesiva que recibe la teoría en detrimento de la práctica. No les gusta el enfoque de muchas asignaturas porque son muy teóricas y descuidan o ignoran el enfoque didáctico y las actividades prácticas relacionadas con la docencia de dicha asignatura en las escuelas. Varios comentarios reivindican esta idea. Las prácticas deberían ser prácticas reales relacionadas con la escuela y no trabajos sobre la teoría. Nos ofrecen mucha teoría, pero muy pocas prácticas. Con frecuencia las clases que nos dan no son útiles para nuestra profesión. Además, varios alumnos denuncian que algunos profesores están desmotivados, son aburridos y monótonos. Otra reivindicación muy frecuente es que se les reconozca la titulación bilingüe que están cursando y la diferencien oficialmente del grado monolingüe que cursan los demás. En la actualidad, sus estudios figuran simplemente como un suplemento al título, pero no es un título de grado bilingüe, que es lo que reivindican. Hay profesores que piensan que una buena parte de los alumnos que siguen las titulaciones bilingües no tienen una preparación lingüística adecuada para seguir esos estudios. De hecho, el 18% de los matriculados no tiene ninguna acreditación lingüística y su nivel oscila entre el nivel A2 y el B1 del marco de referencia europeo. Sin embargo, un 24,55% confiesa que en general no tiene problemas de ningún tipo en clase. El 75,45% restante admite que de vez en cuando tiene algunas dificultades. Los problemas más frecuentes se producen en los procesos de comprensión oral de las explicaciones que imparte el profesorado, un 37,72%, sobre todo en las primeras semanas de clase, y también en la comprensión del vocabulario específico de cada asignatura, un 17%. Este porcentaje desciende en otros estudios donde solo el 20% encontró problemas cuando se trataba específicamente de contenidos de la asignatura. De todas formas, a partir del primer trimestre, el alumnado va superando las dificultades de comprensión y sigue las clases con normalidad. El 38% del alumnado manifestó que tenía algunos problemas de expresión oral a la hora de participar en clase y de hacer exposiciones orales. Y el 6,5% reconoció algunas dificultades a la hora de estudiar la materia de las asignaturas. Finalmente, hemos encontrado otros comentarios sobre algunos puntos débiles de la titulación que se mencionan con menos frecuencia, pero que no por eso son menos importantes. Nos referimos a los siguientes. A veces los seminarios no tienen mucha relación con las clases teóricas. Las clases tendrían que ser más dinámicas, participativas y motivadoras. Los programas están sobrecargados. Los profesores exigen en la titulación bilingüe más que en la no bilingüe. Nos hablan en clase de unas metodologías que los profesores no aplican en sus asignaturas. Algunos profesores del programa ENI deberían ser nativos de habla inglesa. Faltan más y mejor andamiaje scaffolding en la asignatura impartida en inglés. El profesorado está más centrado en su investigación que en la calidad de la docencia que imparte. Aunque una buena parte del alumnado, el 36%, no propone acciones de mejora y se conforma con lo que se le ofrece, la mayoría, el 64%, sugiere varias ideas para mejorar la titulación. Entre los comentarios y sugerencias que ofrecen los alumnos para un mejor funcionamiento de la titulación bilingüe,
La mayoría de los estudiantes mencionaron las siguientes. 1. Que la titulación tenga reconocimiento oficial como tal y no se limite a ser un suplemento del título. La necesidad de mejorar la competencia lingüística del profesorado que imparte estas enseñanzas. La necesidad de apoyo al alumnado con dificultades para expresar sus ideas en una lengua extranjera. Aumentar el número de asignaturas impartidas en inglés en el plan de estudio de la titulación bilingüe. Y organizar las clases en función de y de acuerdo con los niveles lingüísticos de los estudiantes, adaptando el input a su nivel lingüístico. Finalmente se mencionaron otras acciones de mejora, pero con un porcentaje de frecuencia mucho menor. En ese grupo podemos incluir el hecho de que el profesorado no exija más en esta titulación que la no bilingüe, contratar a profesores nativos de lengua inglesa para incorporarlos al programa EMI y que el profesorado ponga más énfasis en los contenidos que son más difíciles de entender por parte del alumnado. Ya terminamos. Conclusiones. En este trabajo hemos explorado el rendimiento académico del alumnado del grado en educación primaria bilingüe y no bilingüe y sus percepciones sobre la titulación que están cursando. Los resultados obtenidos nos permiten concluir lo siguiente. El grado bilingüe es una titulación con una demanda que de momento no puede ser atendida por la universidad porque no tiene profesorado suficiente para aumentar su matrícula. No se puede afirmar que los estudiantes del programa bilingüe aprenden y rinden menos que los que cursan las asignaturas en español, dado que las diferencias encontradas entre ambos colectivos apenas son significativas. De hecho, con frecuencia ocurre precisamente lo contrario, que los estudiantes bilingües consiguen mejores resultados que los no bilingües. La mayoría han elegido la titulación bilingüe porque les gusta el inglés y consideran que con estos estudios tendrán mejores opciones a la hora de encontrar un buen trabajo. La cuarta parte del alumnado no tiene problemas de ningún tipo a la hora de seguir las clases, pero el 75% restante sí que encuentra algunas dificultades a la hora de comprender las explicaciones, pero a partir del segundo trimestre van disminuyendo considerablemente. Casi la mitad del alumnado encuestado piensa que aprende más y mejor cuando las clases tienen lugar en la lengua materna, en español, y un tercio piensa que aprenden más o menos igual. El factor clave no es la lengua usada en la instrucción, sino la metodología empleada por el profesor y su capacidad para adaptar el input al nivel lingüístico del alumnado. La mayoría del alumnado está satisfecho con el programa EMI que está cursando, aunque dicho nivel de satisfacción correlaciona con el nivel de idioma del alumnado. El factor clave del nivel de satisfacción no es siempre el grado de competencia lingüística, sino la motivación y el compromiso con el programa bilingüe. Los alumnos siguen quejándose del enfoque excesivamente teórico de las asignaturas, de la falta de actividades prácticas y de la irrelevancia de algunas materias para sus intereses profesionales. Entre las acciones de mejora que proponen para mejorar la calidad del programa bilingüe figuran la necesidad de darle reconocimiento oficial a la titulación para que no sea simplemente un suplemento al título y aumentar el número de asignaturas de inglés del plan de estudio bilingüe. Esperamos que este estudio haya contribuido a reconocer mejor el rendimiento del alumnado de la titulación bilingüe y no bilingüe de magisterio, así como sus percepciones sobre su funcionamiento. Las debilidades y fortalezas detectadas y las acciones de mejora que propone el alumnado pueden ser muy útiles para tenerlas en cuenta y mejorar la calidad de los programas EMI en nuestra facultad y en otras instituciones. Por otra parte, creemos que los resultados del presente trabajo demuestran que los grados bilingües suponen una gran oportunidad para los estudiantes de educación superior, ya que les ofrecen la posibilidad de mejorar su inglés y al mismo tiempo aprender los contenidos de las asignaturas y desarrollar competencias profesionales consiguiendo los mismos estándares que los alumnos que cursan los estudios en la L1 y sin que disminuya su formación especializada. Por tanto, creemos que vale la pena promocionarlas y ofrecer esta opción en todas las titulaciones universitarias. Pásala. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Madrid, por su interesante conferencia que nos daría para un seminario o más. Luego haré algunos comentarios. Muchísimas gracias, muy interesante. Tiene de nuevo la palabra doña Inmaculada Montero García, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, para dar lectura de los distintos premios y distinciones. Gracias, señora rectora. Se procede a la entrega de premios extraordinarios de fin de grado de los cursos académicos del curso académico 2020-21. A doña Paula Peregrina Nievas, premio extraordinario 2021 por el grado de Educación Infantil. Enhorabuena y muchas gracias. Don Jesús Rodríguez Gobiet, premio extraordinario 2020-21 en el grado de Educación Primaria. Enhorabuena. Reconocimiento a las nuevas doctoras y doctores del curso académico 2021. A doña Natalia Campos Soto. Doña Nazaret Martínez Heredia. Enhorabuena. Don José María Romero Rodríguez. Doña Morelia Valencia Medina. Mención honorífica a los miembros de esta facultad jubilados durante los cursos académicos 2019-20 y 2020-21. Por el personal de Administración y Servicios, don José Manuel del Moral Cambil, en el curso 2021. Por el profesorado en el curso 2019-2020, don Enrique Castro Martínez. Sí, claro. Enhorabuena. ¿Estás contento? Don Miguel Atanasio Pereira García Castro. Enhorabuena. En el curso 2020-21, don Enrique Fernández López. Don Pablo Flores Martínez. Enhorabuena. Don Ángel Liceras Ruiz. Don Daniel Linares Girela.
educación física no te da. Enhorabuena, te has traído a Clarín. Enhorabuena. Baja por el otro lado, baja por el otro lado. No es necesario. No seas cruel. Doña Enriqueta Molina Ruiz. Enriqueta, está estupendamente. Estupendamente. Y don Isidoro Segovia Ales. Pero han venido todos, ¿eh? Isidoro. Pero Isidoro está Pasamos al reconocimiento a las instituciones colaboradoras con el Practicum, por su generosa colaboración con la formación de nuestro alumnado en un escenario tan incierto y en un periodo tan complejo como el causado por la pandemia, por habernos ofrecido y seguir facilitando la posibilidad a nuestro estudiantado de conectar los conocimientos con la realidad de la práctica y abrirles las puertas de los centros en los que también esperan desempeñar su carrera profesional. Por la Delegación Territorial de Igualdad, Política Social y Conciliación en Granada, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, recoge este reconocimiento don Antonio Rafael Rodríguez González, coordinador de los Centros de Protección de Menores de Granada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, recoge este reconocimiento don Fermín Olvera Porcel, jefe de Servicio de Justicia. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias. Por la Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Granada, Sección de Inclusión Social, Atención Familiar y Urgencias Sociales. Recoge este reconocimiento doña Felicidad Iriarte Romero, jefa de Sección de Inclusión Social, Atención Familiar y Urgencias Sociales. Sí. Por la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada, Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, recoge este reconocimiento doña Elisa Contreras Serrano, jefa de Servicios de Ordenación Educativa. Elisa, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues enhorabuena a todos los que han obtenido un reconocimiento, tanto personal como a la institución que representan. Tiene la palabra don Javier Villoria Prieto, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Muchas gracias. Ilustrísima señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, señora secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, autoridades académicas, personal docente e investigador, personal de Administración y Servicios, antiguos profesores y alumnos, antiguos decanos, instituciones públicas, colaboradoras, amigos todos. Un año más, un curso más, el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada ha preparado con ocasión de su festividad académica una jornada de celebración y sincero homenaje a la comunidad universitaria de la que nos preciamos de formar parte. Por eso mi voz se une, en primer lugar, a la de todas mis compañeras y compañeros para agradecer en su nombre la presencia de quienes hoy nos acompañan. Estudiantes recién egresados con honores, doctores noveles, que han obtenido el máximo rango académico, personal de Administración y Servicios y profesores e investigadores ya jubilados que con su trabajo y su esfuerzo han sabido impulsar de manera eficaz la calidad de la docencia, la investigación y la gestión en educación, tanto dentro como fuera de nuestra universidad. Asimismo, quiero recordar a aquellos que han fallecido este año, porque ellos también nos han ayudado a ser la facultad que queremos. De manera particular, por aceptar ser nuestro introductor en este día de celebración compartida,
Y después de un retraso no deseado por causa de la pandemia, quiero felicitar al profesor don Daniel Madrid Fernández del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Su más que brillante lección inaugural nos ha mostrado los resultados de un estudio descriptivo realizado sobre el rendimiento del estudiantado del grado de educación primaria bilingüe y no bilingüe y su percepción sobre el funcionamiento del título y, lo que es más relevante, la importancia de estos programas para mejorar la formación de los estudiantes y potenciar la internacionalización. Del estudio y análisis de los resultados del profesor Madrid quedan claros algunos aspectos que debemos de tener en cuenta y atender, y que ya conocíamos, como la gran demanda por parte del estudiantado y que nos resulta imposible poder atender. Me quiero detener, sin embargo, en las conclusiones, donde recoge varios hechos muy importantes que vienen avalados por resultados y que vienen a demostrar lo falso de la afirmación que desde un tiempo a esta parte ciertos medios sistemáticamente utilizan con la intención de desprestigiar los programas bilingües, cuando afirman que los estudiantes de estos programas aprenden y rinden menos que aquellos estudiantes que cursan las materias en su lengua materna. De hecho, como bien señala, los datos obtenidos demuestran precisamente lo contrario, que estos estudiantes obtienen en general mejores resultados que los no bilingües o los que los cursan en su lengua materna. Otro dato destacable es el nivel de rendimiento en un caso y en el otro, que tienen una tasa próxima al 80%. Subrayo su afirmación final cuando destaca que los grupos bilingües suponen una gran oportunidad para el estudiantado que los cursa y que debemos promocionar estos programas en todas las titulaciones universitarias. Esta facultad fue consciente hace tiempo de la importancia de implantar estos programas. De hecho, nuestro centro fue la primera facultad pública de educación en implantar en el Estado español un grupo bilingüe de educación primaria allá por el curso académico 2011-2012, que desde el principio ha sido muy demandado por el estudiantado y somos un referente a nivel andaluz y nacional. Finalmente, en este acto de salutación inicial, quiero agradecer en nombre de todas las personas de nuestro matinal auditorio la síntesis que de la memoria del curso académico 19-20 y 2021 ha realizado la secretaria académica de nuestra facultad, doña Inmaculada Montero, quien nos hace partícipes, con la obligada transparencia que el acto requiere, de aquellos datos efectivos que detallan la extensión y diversidad de la vida académica en un espacio convivencial e hiperactivo como es nuestro centro, a pesar del dislato obligado por el confinamiento al que nos vimos abocados y la adaptación a la docencia online. Las primeras palabras de este acto han de ser de agradecimiento a toda la comunidad que conformamos la Facultad de Ciencias de la Educación por el enorme esfuerzo realizado por todas y todos para adaptarnos de forma ágil y resolutiva a las circunstancias cambiantes sobrevenidas por los efectos de la pandemia y por las medidas que se fueron tomando para poder adaptar la docencia a la realidad del momento. El esfuerzo de todas y todos ha sido ímprobo y es de justicia reconocerlo, muchos además en circunstancias personales y familiares muy difíciles. La tarea que tenemos por delante no es menos compleja que la que hemos dejado atrás. La pandemia sigue entre nosotros. Los datos epidemiológicos así lo atestiguan. No nos podemos permitir bajar la guardia. El centro se ha adaptado y estamos preparados para garantizar la mayor seguridad posible en la docencia y en todas las actividades académicas de extensión universitaria e investigadora que se están realizando, afortunadamente, con una presencialidad total. En la celebración del patrón de noviembre de 2019, la última que hemos podido celebrar presencialmente, recordábamos los cambios y desafíos que se avecinaban en el sistema universitario español y a los que tendríamos que responder de una forma colectiva. Señalábamos que queremos que los centros de magisterio y educación que imparten enseñanzas de grado universitario puedan alcanzar una interlocución directa con las administraciones competentes en cualesquiera de los ámbitos territoriales del Estado, para así poder ser escuchados en los foros de decisión sobre gestión educativa. Porque, como apuntábamos, ninguna reforma legislativa podrá ser aplicada y fructificar sin una implicación directa y efectiva del personal docente que luego deberá desarrollarla. En este periodo se ha aprobado una nueva ley de educación, la LOMLOE, y se está elaborando una nueva ley orgánica del sistema universitario.
Lo único que pedimos es que dicha nueva propuesta a debate, cuyo lógico acuerdo final debería acabar conformando un nuevo texto legislativo, con la pretensión unánime de permanecer en el tiempo por su solidez y también por su adaptabilidad a este medio cambiante, sea fruto del consenso y del análisis de todos los datos que se han venido manejando en los distintos foros competenciales, que son muchos, y de buscar afinidades con otros sistemas educativos universitarios cuyo éxito sea reconocido a nivel europeo. A modo reivindicativo y, si me permiten, de reflexión en voz alta, en un artículo que apareció en nuestro periódico, en El Ideal, que llevaba por título «Expertos piden 10.000 millones para rescatar la educación». El autor recoge que algunos de los mayores expertos en educación del país han propuesto al Gobierno y a las autonomías que para rescatar el sistema docente utilicen 10.000 de los millones que España va a recibir de los fondos de reestructuración de la Unión Europea. La propuesta viene de manos de Lucas Gotázar, investigador del ESADE, y dentro del informe que analiza o que realiza, incide en que son muchos los diagnósticos sobre los problemas del sistema educativo español, pero los pobres resultados del aprendizaje se empezarían a resolver de forma sostenida a largo plazo a través de consensos en cuestiones más relacionadas con la escuela, como son la reforma de la profesión docente que todos deseamos, la revisión del currículum, la modificación de la organización y autonomía del centro o reformular el papel de la evaluación para la mejora educativa. Nos preocupan las consecuencias terribles de la pandemia que empezamos a vislumbrar y las dificultades que el confinamiento ha supuesto para la educación. Para poner sentido a estas palabras, quiero recordar aquí los preocupantes datos que trasladó el profesor Moreno Olmedilla, especialista de educación del Banco Mundial, en la charla con la que la Cátedra de Educación y Sociedad inició el nuevo ciclo de este curso el pasado 18 de octubre y llevaba por título Pandemia, pérdida de aprendizaje y otras catástrofes educativas, donde recogió los efectos de la pandemia. Él lo llamó los efectos del post-COVID en la educación, señalando que entre los países de bajos y medios ingresos, donde está España, en un año se ha pasado del 53% al 63%, es decir, 6 de cada 10, de los niños y niñas de 10 años no pueden leer comprensivamente un texto breve adaptado a su edad. Poniendo el caso de Bélgica, país que sí ha estudiado los efectos en el sistema educativo de la COVID-19, han comprobado que la pérdida del aprendizaje es considerable y claramente desigual, y lo han cuantificado en Bélgica en casi un año de pérdida de aprendizaje en lengua y 2/3 partes de un año en aprendizaje de matemáticas. El contexto educativo de los niños de 10 años de Bélgica perfectamente lo podemos extrapolar a nuestro país, salvando las lógicas distancias entre un sistema y otro. La educación superior no es una excepción a esta realidad. Y el peligro primordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplíen y que los estudiantes más desfavorecidos se vean imposibilitados de proseguir sus estudios. Ningún estudiante debe ser dejado atrás por esta crisis. Como indica la UNESCO, en el documento COVID-19 y la educación superior, de los efectos inmediatos al día después, esta crisis mundial ha desencadenado un replanteamiento de la prestación de servicios educativos a todos los niveles. El uso intensivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos para garantizar la continuidad del aprendizaje es el experimento más audaz en materia de tecnología educativa, aunque inesperado y no planificado. Tenemos que evaluar los resultados, aprender mejor qué es lo que funciona y por qué, y utilizar las lecciones aprendidas para reforzar la inclusión, la innovación y la cooperación en la educación superior. La recuperación inmediata exige medidas justas y transparentes para apoyar a los estudiantes. Desde el comienzo de la crisis, la equidad ha de ser el principio rector. La crisis actual es un claro llamamiento para que las universidades estén a la vanguardia de las transformaciones necesarias, para volver a construir sobre cimientos más resistentes y cooperativos. Esto se debe traducir
en apoyo público a las instituciones universitarias para que defiendan la investigación y la innovación públicas y un mayor intercambio de conocimiento para perfilar las soluciones. Otros dos ámbitos a los que también debemos de prestar atención es el impalpable aumento de la educación en la sombra y la recesión democrática. Sobre este último aspecto, la recesión democrática, históricamente la expansión del acceso a la educación ha ido de la mano del progreso de la democracia. Lamentablemente, desde el año 2016 se constata un cambio de relación. Una educación universal no evita la recesión democrática. Y esta recesión democrática ataca la base de la educación universal y debilita las políticas del sector educativo, como señaló Moreno Olmedilla. Termino este apartado con las palabras de Emilio Lledó, a quien siempre tengo un gran respeto y presente a propósito de la defensa de lo público. Más que nunca, lo público es fundamental. El esfuerzo que están haciendo los hospitales es un ejemplo. En la política de Aristóteles ya se decía que la ciudad, la polis, en la antigua Grecia, tiene que tener un solo fin, el bien común. Sucede con la sanidad y con la educación, que desde mi punto de vista tienen que ser una y la misma para todos, y no debe estar marcada por clases económicas. Es clave cultivar la inteligencia crítica, y una situación como esta que estamos viviendo lo revela. Entre tanto exceso de información, y peor, entre tanta desinformación, el ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién nos quiere manipular? Pero entrando en desafíos más tangibles, sobre los que sí tenemos un mayor campo de acción, permítanme citar, por ejemplo, la buena adaptación al modelo de calendario cerrado al que cambiamos, pensando en las ventajas académicas y administrativas que conllevaba, así como en la previsible mejora que este cambio de calendario tendría sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados que estamos viendo confirman que el cambio ha sido positivo. También, y sensibles a la demanda de una mayor y más adecuada conciliación familiar con relación al estudiantado y profesorado, y adaptando la docencia a un imprevisible contexto al albur de los datos epidemiológicos y las medidas que se iban tomando para afrontarlo, revisamos la reestructuración horaria que acometimos en el Plan de Ordenación Docente y a la que desde el inicio del presente curso estamos realizando un seguimiento continuado para verificar que el esfuerzo y el intenso ejercicio para lograr dicho acuerdo han producido los beneficios esperados, o si de cara al próximo curso tendríamos que introducir alguna nueva serie de ajustes. Hemos sido siempre, como no puede ser de otra manera, rigurosos y escrupulosos en el uso de los recursos económicos disponibles y hemos priorizado todas aquellas acciones que pudieran redundar en la mejora de la seguridad y la inclusividad. A pesar de ello, somos conscientes de que tenemos toda una serie de necesidades estructurales y coyunturales esperando a ser atendidas y para las que sabemos que contaremos nuevamente con la sensibilidad y voluntad de apoyo de nuestra rectora aquí presente. Hay acciones sobre las que nos gustaría incidir porque consideramos que la situación actual dificulta lograr el equilibrio entre recursos y necesidades. Por ello, y discúlpenme, vuelvo a insistir en que hay que adecuar el número de plazas ofertadas a los estudiantes de nuevo acceso por parte de las facultades de educación andaluzas públicas y privadas y adaptarla a la realidad de la demanda laboral en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país. Prácticamente un 40% de los egresados de las facultades de educación tiene muy difícil, por no decir imposible, trabajar en el ámbito de su formación. Dicho ajuste, tan solo cuantitativo, permitiría una reducción del número de estudiantes por grupo, lo que mejoraría, sin lugar a dudas, la calidad de la docencia y de la formación de nuestro estudiantado, pudiendo poner en práctica metodologías activas como ellos mismos demandan, que reflejen la realidad de las aulas. Seguimos realizando acciones que pongan en valor los objetivos de desarrollo sostenible en consonancia con todas las actuaciones que lleva adelante la universidad y que desde el Vicedecanato de Extensión Universitaria y Proyección Social ya empezamos a ver el impacto de la Agenda 2030 en todas las acciones puestas en marcha y prestando más atención, si cabe, a todos los proyectos que tienen un beneficio social en nuestro contexto más cercano y necesitado, como la zona norte. Continuamos trabajando también para mejorar la colaboración entre los maestros y maestras en ejercicio y la facultad para desde
nuestras posibilidades, consolidar intercambio de experiencias docentes, de investigación e innovación que reflejen la realidad educativa que se da en las aulas de primaria y en educación superior. En ese sentido, puedo afirmar que la relación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía está siendo inmejorable y es nuestro deseo que continúe así. Hoy rendimos un merecido reconocimiento a algunas instituciones colaboradoras del Practicum, que siempre han estado ahí, siempre habéis estado ahí. Y bien que lo habéis demostrado el año pasado, sin duda alguna, el curso más difícil al que nunca nos hemos enfrentado. Gracias, Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Gracias, Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local. Gracias, Delegación de Bienestar Social de la Diputación de Granada. Y gracias, Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada. Y a todas las demás instituciones que os implicasteis para que saliera adelante el curso pasado. Igualmente, queremos continuar consolidando la internacionalización, elemento vertebrador de toda universidad y facultad que quiera destacar por ofrecer una docencia e investigación de calidad, que confiamos cubra las expectativas formativas de los discentes y los preparen para un mercado laboral cada vez más global y competitivo. En el ámbito del personal docente e investigador, estamos viviendo un proceso de rejuvenecimiento de las plantillas, lo que está permitiendo que muchas compañeras y compañeros puedan promocionar y estabilizar su puesto de trabajo y, lo que es más importante, sin que se vea ensombrecida la excelencia docente e investigadora por la pérdida de ese capital humano, se nos van, os vais, excelentes compañeros y compañeras, y se incorporan brillantes docentes e investigadoras. Celebramos que la Agencia Andaluza del Conocimiento ha dado el visto bueno a la creación del Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa, junto con la Universidad de Sevilla, que nos va a permitir poner en valor y potenciar lo mucho y bueno que en el ámbito de la investigación se hace en este centro. Este año los rankings han vuelto a reflejar una realidad que se hace necesario mencionar hoy aquí. Volvemos a estar muy bien situados en el contexto internacional y eso es gracias al trabajo y esfuerzo de todas y de todos. Shanghái, en julio pasado, lo constató. Nuestra Facultad de Ciencias de la Educación está entre las 300 y 400 mejores del mundo. Veamos esto como un desafío que superar. Tomemos estas evaluaciones como un acicate para no conformarnos con lo alcanzado y aspirar a mejores metas. Pero no es cuestión ahora de seguir pormenorizando una recopilación de las medidas y acciones llevadas a cabo en nuestra facultad, así como de los resultados. Dejemos, pues, los datos para la presentación de la memoria de gestión que haremos pronto. Solo me resta desearos un buen día del patrón, que ya solo el poder estar aquí lo es, y un curso académico 21-22 lleno de éxitos y en el que veamos el final de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Villoria. Señoras secretarias, señor decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, señor vicerrector, señora directora de la Unidad de Calidad de Evaluación y Perspectivas, señora vicedecana, señor decano anterior, siempre será decano, querido Víctor, estando aquí presente. Compañeros, compañeras, una enorme satisfacción, como decía al principio, poder compartir con todos vosotros y permitirme que os tutee un día de alegría, un día de fiesta, un día también de reflexión, siempre importante, y un día de reconocimiento a los valores que representáis, que son numerosos. Valores que han quedado brillantemente expuestos en la memoria que tan magistralmente nos ha presentado nuestra secretaria, memoria de 2 cursos académicos complicados, difíciles. Cursos académicos en los que esta universidad, que pronto cumplirá los 5 siglos y ha sido siempre eminentemente presencial, tuvo que pasar en 48 horas a ser una universidad necesariamente virtual. Eso nos llevó a tener que tomar decisiones rápidas, más o menos acertadas, de las que evidentemente como máxima responsable de esta institución me hago la responsable, como no podría ser de otra manera.
pero momentos duros que nos han permitido también acercarnos a realidades de situaciones específicas que había, evidentemente las más importantes, las personales. Ese drama de familias o de personas singulares, aisladas, que estaban padeciendo el COVID, que estaban sufriendo los efectos de una pandemia que en primer momento desconocíamos totalmente las consecuencias. Pero es que desconocíamos desde los efectos primarios que tenían, los efectos secundarios, pero que empezábamos a atisbar que iba a ser mucho más complejo de lo que había. Ahora bien, fijaros, una llamada a la esperanza, ¿no? Fue cuando en menos de 9 meses la ciencia respondió con 5 vacunas posibles. Distinto es lo que luego hizo la industria farmacéutica, los mercados, etcétera, y lo que sigue haciendo. Pero evidentemente la ciencia dio una respuesta importante a la sociedad y ese ha sido algo fundamental. Otro valor muy importante es que ante tanto sufrimiento, y quiero tener un recuerdo muy especial a las personas que lo han padecido, que lo padecen y que siguen teniendo consecuencias, fue el efecto de solidaridad, de cooperación. Rápidamente en nuestra universidad todos los centros pusieron a disposición de las autoridades sanitarias y de todo tipo de autoridad que nos pedía en cualquier momento una actuación, no solo el equipamiento científico o material que teníamos en nuestros laboratorios, sino también el personal, cuidando siempre que se cumplieran con una normativa estricta. Lo sabe muy bien el señor decano, las reuniones que teníamos cuando nos estaban solicitando ayuda por parte de estudiantado de una cierta cualificación en ciencias de la salud, que fuimos muy cautos porque evidentemente no sabíamos ante lo que estábamos. Y también nos ha puesto de manifiesto algo que ha sido importante. Estoy, como veis, destacando valores positivos. Siempre creo que debemos de mirar ese efecto positivo porque los errores están, vamos aprendiendo de ellos y creo que también hay que sacar esas lecciones aprendidas. Pero fijaros que el tercer efecto fue que fuimos capaces de una manera, creo que digna, creo que más que digna, de sacar adelante un curso muy complicado, pero es que hemos sacado adelante otro curso, si cabe, todavía más complicado. Y creo que esto es algo que entre todos debemos de celebrar. Y yo como rectora os quiero agradecer muy especialmente porque, y se ha puesto de manifiesto en la memoria, y se ha puesto de manifiesto en la extraordinaria conferencia que nos ha dado el profesor Madrid, a la que luego aludiré, que las metodologías son fundamentales, que el modo en cómo se aborda la relación entre docente y discente, el aprendizaje, ese valor dinámico que tiene que tener, pasa evidentemente, primero por unos conocimientos, por tener una base sólida que permita trasladar un conocimiento adecuado. Y en segundo lugar, por hacerlo de una manera metodológicamente aceptada. Y creo que entre todos, también de una manera, también creo que más que digna, hemos conseguido que una plataforma que era de apoyo a la docencia pasase a ser nuestra plataforma docente. Esto ha supuesto un cambio importantísimo, no solo en todo lo que afecta al CEBU, al centro de virtualización, sino a nosotros mismos y a un estudiantado que está mucho más habituado a la realidad digital que lo que podemos estar algunos de nosotros. Otros no, son más jóvenes, son nativos totalmente digitales, pero ha supuesto una adaptación importantísima. ¿Que hemos tenido fallos? Por supuesto. ¿Que la red se cayó en algún momento? Por supuesto. Solo deciros que la Universidad Autónoma de Barcelona ha sufrido tal ataque cibernético que llevan 2 meses sin correo electrónico, sin poder acceder desde los servidores de la universidad, sin poder consultar sus bases de datos, etcétera. O sea, un tema muy, muy delicado, que bueno, lo que nos pone de manifiesto es algo que también la pandemia nos ha puesto de manifiesto, nuestra vulnerabilidad como personas y como instituciones. Y eso creo que también es otra lección aprendida. Tenemos que ser más sencillos y más humildes, porque tenemos defectos, pero es que también en cualquier momento nuestro estado de bienestar se nos puede venir abajo. Creo que ante todo esto, y lo ha expuesto extraordinariamente en el resumen de actividades, nuestra institución ha respondido, y muy especialmente este centro. Ha sido un año complicadísimo, año y medio, donde ha habido que hacer unos ajustes, sobre todo en el práctico, porque nos preocupaba muchísimo que no llegasen a alcanzar determinadas competencias sin las que no podían obtener
el título de grado nuestro estudiantado. Estudiantado que brillantemente, enhorabuena, ha podido finalizar unos estudios con unas calificaciones excepcionales que le han permitido obtener ese premio extraordinario. Nuestros nuevos doctores y doctoras que han podido finalizar sus tesis doctorales y defenderlas de una manera distinta, porque también hubo que adaptar la defensa de tesis doctorales y la realización de los concursos de cátedra y de titularidad o contratado doctor. Hubo que cambiar la normativa, adaptarla, aprobarla de urgencia para que se pudiesen defender de una manera virtual y pudiesen tener el valor académico que corresponde a una institución como la nuestra. ¿Qué comentar de nuestros queridísimos compañeros que se jubilan? Bueno, se jubilan pero no se van. De esta universidad no se va nunca nadie, porque es tal intenso el lazo estrecho que nos une a todos nosotros como comunidad universitaria, que sabemos que siempre podemos contar con todo y cada uno de vosotros, como yo también os digo que podéis contar con los que todavía estamos en activo. Habéis sido defensores de un magisterio extraordinario, habéis sido defensores de ese comienzo de investigación que tuvisteis que hacer en determinado momento cuando en vuestra formación no se solicitaba, no era necesario, y habéis conseguido hacer un centro como el que tenemos actualmente, que ocupa unos lugares de excelencia. Ya sabéis que me gusta decir, los rankings no nos gustan hasta que nos van bien. Como nos van muy bien ahora, pues entonces nos gustan. Pero ojo, no perdamos la visión de los errores que tenemos, porque la autocrítica tiene que formar una parte importantísima de nuestra vida académica. Y en ese aspecto de autocrítica me ha gustado muchísimo la conferencia, profesor Adri. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque me ha llamado la atención varios aspectos que permítanme que brevemente, y quizás abusando de mi posición de privilegio en este momento en el uso de la palabra, lo pueda exponer. Bien, soy una defensora como no puede ser, porque me manejo en lengua científica y ciencias todo, que el inglés debe de ocupar una parte muy importante en nuestra formación, ¿cierto? Pero también debo decirles que el español es la segunda lengua nativa más hablada del mundo, después del chino mandarín, y la segunda lengua elegida como opcional tras el inglés. O sea, defiendo los valores, pero del plurilingüismo, ¿eh? No debemos encasillarnos, porque debemos avanzar. Y creo que el español constituye además un lazo extraordinario e importantísimo con Latinoamérica, fundamental. Pero es cierto que no debemos de quedarnos ahí, no debemos de quedarnos ahí. Y tenemos que ir más allá a ese bilingüismo que estábamos hablando, extraordinario. Es cierto que nuestro país, permítanme que lo diga, lo tenemos que reconocer, las enseñanzas de las lenguas nunca han formado parte de un programa especial o extraordinario. Las enseñanzas de las lenguas han sido como han sido, pero es que siguen siendo. Y de hecho nos siguen llegando un estudiantado con un nivel muy bajo. No debo de recordarles que ya, afortunadamente, no es una de las reivindicaciones más importantes lo que era solicitar el B. Viví una campaña intensa de elecciones en el 2015 cuando aquello era un drama. Hemos avanzado, pero tenemos muchas carencias. Tenemos muchas carencias, pues porque no hemos tenido esa formación adecuada, y creo precisamente que sois vosotros en esa formación que tenéis y en esa obligación de trabajar con autoridades educativas, donde debemos de implantar totalmente esa formación y ese conocimiento de otra lengua. Es cierto, y yo defiendo que para poder trasladar una formación adecuada en otra lengua hay que tener como mínimo un nivel C de ella, y una metodología especial, y por eso esta universidad no tiene más asignaturas. Esto no es un crecimiento de a ver cuántas asignaturas ponemos, no, oiga, que luego están los estudiantes diciendo que no me entero, que qué metodología me están dando. Esto requiere una formación especial, y es cierto que uno de los déficits es que el profesorado no tenemos un nivel C. No tenemos un nivel C, que es el que se debe de tener para de verdad tener un reconocimiento en una enseñanza como tal. Entonces, claro, son cambios que debemos de ir abordando y que yo he abordado totalmente, y hemos puesto más asignaturas, pero teniendo en cuenta que se deben de cumplir unos requisitos. A todo el profesorado no le ha gustado, no, porque que te digan no, o un nivel C, o aquí no se imparte en otra lengua, es algo que yo creo que tiene, porque nosotros no nos mercantilizamos.
Se lo he dicho cuando me lo estaba comentando, digo, bueno, ahí está la respuesta. Nosotros tenemos un estudiantado con unas características particulares, un 54% de fuera de la provincia de Granada. Somos la universidad europea con mayor número de estudiantes, tanto en IN como en AU. Estudiantes que vienen a aprender el español. Sí, y estudiantes nuestros que salen a conocer otras lenguas. Y es importante, yo creo que en ese concepto general de internacionalización es fundamental la internacionalización en el aula, la que deben de realizar el profesorado y el estudiantado que ha podido salir y que vuelve y tiene que explicar y trabajar de una manera adecuada. Continuaremos trabajando porque realmente es un reto extraordinario en todo el bilingüismo. Saben el apoyo que damos a toda la formación que se hace, les felicito porque es cierto que es un grado muy demandado, pero también les voy a avisar, mientras yo sea rectora, no vamos a disminuir el número de estudiantes. Lo siento, ¿por qué? Porque defiendo las palabras que el filósofo Lledó dice, el mayor valor lo tiene la educación y la sanidad. Valores de formar a las personas, porque tenemos un compromiso social muy importante, formar a los profesionales del futuro, pero tenemos un compromiso ético y moral todavía más importante, formar personas críticas, personas que defiendan la dignidad de sus compañeros, de la sociedad, y eso debo de reconocer que es un valor altísimo que se alcanza en nuestra institución. Es cierto que hay que potenciar otros niveles educativos, por supuesto, y ahí estamos siendo grandes defensores de todo lo que supone la formación dual. La profesora Pozo acaba de realizar unos estudios, valores de lo que supone la formación profesional importantísimos, pero mientras no tengamos todo eso muy estructurado y muy interiorizado, por lo menos esta institución, que de momento, y me queda poco tiempo, ¿cierto?, no vamos a disminuir el número de estudiantes. Trabajaremos en incrementar mayor posibilidad de profesorado. Debo decir que en 6 años, no en 5 años, han salido 1000 plazas de nuevo profesorado, lo mismo que han salido 1000 plazas para el personal de administración y servicios, en tiempos muy duros, muy duros. Hemos apostado claramente por las personas. Hemos duplicado el número de plazas que de profesores que se han jubilado. Es decir, se ha hecho un esfuerzo porque creo firmemente en que el primer valor que tenemos es este. Un grupo humano empeñado en enseñar, empeñado en trasladar conocimiento y, muy importante, en generar un conocimiento que permita cambiar la sociedad, modificarla. Y es por ello que seguimos trabajando, pero vamos a seguir incrementando ese número. Igualmente, los programas de captación de talento del Plan Propio de Investigación, que nos permiten atraer y retener talento, como muy bien saben también en el centro, con los programas últimos que tenemos puestos por el Gobierno del Estado, Margarita Sala o María Zambrano, unidos a los que ya veníamos haciendo. Y todo ello nos ha permitido llegar a un reconocimiento de un instituto que creo fundamental, un instituto que investigue y trabaje en educación, en esas nuevas metodologías, en acercarnos a cómo se trabaja en la enseñanza de otros idiomas. Y yo me congratulo mucho porque creo además que pronto podrá aparecer en un decreto y tener toda la solidez. Son muchos los temas que tenemos que abordar, hay también temas de gestión y quiero agradecer a todo el personal del centro su implicación en materia de gestión. Señor decano, empezando por ti, por todo tu equipo, un trabajo extraordinario, excepcional. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad. Los tiempos han sido difíciles para todos, pero para el vicerrector de Estudiantes, imagínenselo. Adaptar en poco momento estudiantes que tenían que irse, que no tenían medios informáticos, que no tenían conectividad, que la familia estaba sufriendo. Ha sido un esfuerzo muy grande y quiero destacar también muy especialmente el trabajo que todo el equipo y especialmente el profesor Benítez han hecho con todo lo que significan las PEBAU. Realizar las PEBAU en las condiciones que se han realizado ha requerido un esfuerzo extraordinario y excepcional. También a la profesora Pozo, a la que ya he nombrado otro, el trabajo que viene haciendo por lograr que la calidad esté en nuestra seña de identidad, por trabajar en lo que supone toda la acreditación institucional, algo fundamental que nos va a permitir simplificar y reducir pues, una tarea burocrática de la que todos nos quejamos y en algún momento pues, nos consideramos sufridores, pero estoy convencida que va a hacer que vayamos avanzando en una simplificación. Y especialmente, decano, como te decía antes, a ti y a tu equipo,
Valores extraordinarios y excepcionales que, bueno, veo las caras de nuestros compañeros jubilados y la verdad que me emociono, porque soy auténticos maestros. Puedo ver al profesor Pereira, que siempre con sus textos extraordinarios nos ha ido trasladando todo lo que suponían los cambios universitarios y que debía ser un referente, pero todos y cada uno de vosotros igualmente referentes en vuestras materias. Continuaremos avanzando, sé que tenemos carencias de infraestructura, malas noticias por parte de la Delegación de Cultura, en fin, cambiaremos y veremos cómo lo podemos hacer. Estamos haciendo otras gestiones, pero yo creo que debéis sentiros satisfechos y orgullosos de unos cursos muy complejos, haber salido, yo creo que con una calificación casi de notable, con una crítica que también es necesaria, que la podemos hacer todos, pero solo con un sentimiento de pertenencia a una institución que nos llena de orgullo. Y eso estoy convencida que todos y cada uno de vosotros, que todas y cada una de vosotras lo tenéis. Ese orgullo que nos lleva a poder celebrar con gran alegría el Día del Patrón. Muchísimas gracias y felicidades. No te voy a revisar. Perfecto. Magnífico. Semper si